pienso que es muy importante para el cirujano conocer la anatomía y no operar con el estilo de Cristóbal Colón, que no sabía dónde iba, y entonces exponer áreas sin saber dónde están los nervios, y está resumida la situación. Abierto clásico, endoscópico y ecoguiado. Estas son las tres alternativas que tenemos y las diferentes opiniones con relación a ello, y cada quien tendrá sus razones. Pero imagínate la muñeca, por supuesto, incluyendo la axial del túnel carpiano, columna cervical, porque tenemos que descartar que haya lesiones a doble nivel o a triple nivel, doble o triple Miren, crush, todas estas que llaman los incisiones. americanos, con unas cicatrices hipertróficas, dolorosas, que el paciente muchas veces se olvida de que tenía el problema y dice, doctor, ahora a mí lo que me duele y no me gusta es esto, especialmente en mujeres. Y veremos en el World of Neurosurgery, esta publicación en el 2023 por Khalid, es un análisis muy grande porque es un análisis en todos los Estados Unidos, con una cantidad de pacientes extraordinarios, 735.631. Utilizamos, aquí tenemos la cánula con el desplazamiento en el canal de deslizamiento de instrumentos varios, y poco a poco dividimos el ligamento. Poco a poco, lo digo de esa forma y no lo digo que lo hacemos en 5 segundos rápido, y que el resultado de nuestros casos: no tuvimos infecciones, no hubo lesiones neurales, no hubo lesiones vasculares, 3 separaciones de la herida por traumatismo, pacientes que se cayeron, y 3 pacientes requirieron fisioterapia. Nada, es un placer presentar al doctor o profesor Nelson Socorro. Eh, Primero nos conocíamos por redes sociales, pero ahora ya nos conocemos físicamente. Nos hemos encontrado en dos ocasiones. La verdad que le tengo mucho aprecio. Es una gran persona. Y nada, yo esta charla pues tuve la suerte, ya la vi en un congreso en Oriente y la verdad que me gustó tanto que comentábamos con Nelson que como era un tema que hasta ahora no se había tocado, no se había tratado en las charlas con el autor, pues que bueno, íbamos a aprovechar para presentarlo. Nelson, si quieres presentarte un poco, explicarnos dónde trabajas, dónde desarrollas tu actividad y luego pues ya si quieres ya directamente puedes dar paso a la presentación. Seguro. Bueno, yo soy graduado de la Universidad del Zulia y inmediatamente me dirigí a los Estados Unidos, donde hice mi internado y residencia en varios lugares. Hice internado en Rochester y luego en la Universidad de Tulane, donde completé mi cirugía ortopédica. Y luego hice varios fellowships en miembro superior en la Universidad de Duke, en Louisville, en Boston, Tulane, en la misma Tulane, en Birmingham. Tomé el board, soy certificado por el board y recertificado recientemente, además de que tengo el Flex de Estados Unidos. En Venezuela he trabajado a nivel público en el Hospital Universitario de Maracaibo y en los Institutos de los Seguros Sociales, en donde fui jefe del departamento. He sido instructor de microcirugía en el Hospital Universitario y actualmente me desempeño como director del Centro Médico de Occidente, una institución que está cumpliendo casualmente este mes 95 años, y soy el director de la parte de extremidad superior, y he sido expresidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y de la Sociedad Venezolana de Miembro Superior. Bueno, he tenido la suerte de ser adjudicado con el doctorado honoris causa de la Universidad del Zulia, y soy profesor asociado de la Universidad de Tulane, donde tengo muchas relaciones. Nelson, he visto en redes sociales que igual operas extremidad inferior, que pones una prótesis de rodilla o de cadera. Sí, en realidad es así. He tenido, porque tuve la oportunidad de entrenarme también con el doctor James Andrews, número uno en todo lo que sea Sports Medicine, y tengo la suerte de tener una amplia cantidad de pacientes, y hemos hecho mucho trabajo con relación a la parte vascular de los meniscos,
Y siempre me he interesado por la parte de la anatomía. De hecho, cuando era director del posgrado, pues siempre daba clases de anatomía y pienso que es muy importante para el cirujano conocer la anatomía y no operar con el estilo de Cristóbal Colón que no sabía dónde iba y entonces exponer áreas sin saber dónde están los nervios y con un misterio todo el tiempo, de tal manera que yo soy un advocado de ver dónde están las estructuras neurales, respetar la anatomía y hemos hecho trabajos de biología de la consolidación de la fractura, la publicamos en pacientes obesos, en la cual reproducimos las diferentes situaciones biológicas del hueso, lesionando el periósteo, lesionando la arteria nutricia, y tratándolos en diferentes formas. Es decir, que siempre está orientado acerca de la biología, que es lo más importante en ese tipo de situaciones de fractura. Pero en el área del miembro superior es indispensable el conocimiento de la anatomía, porque eso es lo que nos va a permitir tener la seguridad de poder realizar cualquier procedimiento sin tener ninguna complicación. Y muchas de las complicaciones que tenemos en miembros superiores, en la cirugía de miembros superiores, por el desconocimiento de la anatomía o no prestarle atención o hacerlo de una manera muy superficial sin prestar debida atención a lo que está allí, porque la mano es totalmente diferente al resto del cuerpo. Los corpúsculos de Pacini, como todos sabemos, en la punta de los dedos son extremadamente grandes y pues por eso que un machucón en un dedo duele tanto, no así en la espalda. Entonces, para mí eso es muy importante y es la base por la cual yo entré en esta área de la cirugía endoscópica del síndrome del túnel carpiano, porque cuando yo me formé en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, hacíamos una cirugía muy extensa. Liberábamos el túnel con una gran incisión. De hecho, utilizábamos magnificación, hacíamos una sinovectomía muy extensa y todo eso ha cambiado para lo que estamos haciendo hoy en día, que es totalmente diferente. De tal manera que, bueno, como todo en medicina va evolucionando y esas evoluciones son las que traen la mejoría, siempre tomando en cuenta por los principios básicos. Fenomenal, Nelson. Pues nada, si quieres empezar con la charla, vamos a ir avanzando. Con mucho gusto. Entonces, la cirugía endoscópica del síndrome del túnel carpiano, esto es lo que yo hago y voy a decir el por qué yo lo hago, cuáles son las razones, porque debo tener unas razones para ello. Tomé esta lámina, un post que tú publicaste, en la cual está pues, prácticamente resumido. Perdón un momentico que voy a poner aquí el timer. Está resumida la situación. Abierto clásico, endoscópico y ecoguiado. Estas son las tres alternativas que tenemos y las diferentes opiniones con relación a ello, y cada quien tendrá sus razones. Pero, ¿qué debemos saber? Qué no debemos hacer o qué podemos hacer? Por supuesto, yo soy bias, yo lo realizo en forma endoscópica, pero abierto a todo tipo de avances. Un síndrome descrito en 1854, nada nuevo, popularizado en los Estados Unidos por Fallen en los 50. Es una cirugía muy frecuente y el tratamiento estándar ha sido siempre el mismo. Cirugía abierto, sin embargo, las técnicas han ido cambiando. Los síntomas típicos son adormecimiento y parestesia en el área del territorio nervio mediano, dolor en la mano, que puede ser nocturno o diurno, se presenta en los pacientes y de hecho es un diagnóstico muy fácilmente realizable clínicamente. El paciente tiene disminución de la sensibilidad en el área correspondiente al nervio mediano y puede llegar inclusive a ser algo más severo por la parte motora y comprometer la eminencia tenar. Mujer, mediana edad, dolor, parestesia nocturna, como ya decía, con la actividad manual repetitiva puede ser agravada la situación. Y por supuesto, en el diagnóstico, la clínica, los síntomas y los signos, que es lo más importante, las imágenes, nosotros siempre, he de decir que yo estoy en una institución privada y dispongo de cierta tecnología y que en este trabajo que hicimos lo tratamos de utilizar de la mejor manera.
Imagínate la muñeca, por supuesto, incluyendo la axial del túnel carpiano, columna cervical, porque tenemos que descartar que haya lesiones a doble nivel o a triple nivel, double and triple crush, que llaman los americanos, para no equivocarnos, porque un paciente puede tener el túnel carpiano y tener una compresión a nivel cervical y el porcentaje de cada uno que contribuya a la sintomatología, va a determinar la mejoría que va a tener el paciente. Por supuesto, los exámenes de laboratorio, preta-porter, o sea, dependiendo de la situación del paciente, en algunas oportunidades realizamos pruebas reumáticas, velocidad de sedimentación, para estar seguro que no haya ningún problema sistémico y, por supuesto, la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa. El examen meticuloso de la semiología de la mano debe realizarse con la utilización de los instrumentos de los cuales disponemos, los dinamómetros, los pinch, la sensibilidad, discriminación de 2 puntos, todo eso debe ser utilizado. El Fallen, el Tinel, son el caballito de batalla, además del test de la presión de Durkheim. Hacer presión allí donde está el nervio produce los síntomas, la discriminación de 2 puntos y la vibrometría que no la realizamos nosotros. La- esa- las maniobras clásicas, el Fallen, el Fallen reverso y la percusión sobre el nervio mediano que nos reproduce la sintomatología. Es importante, sobre todo los cirujanos vasculares que hacen cirugía vascular, el test de Allen, hay una circunstancia especial en la cual nosotros, a pesar de estar ocluyendo la arteria radial y cubital, que deberían producir una mano isquémica y puede, aún en esa circunstancia, ocluyendo, tener vascularidad en la mano, lo cual significa que probablemente hay una contribución importante de una variación anatómica que es la arteria del nervio mediano, que puede suplir la vascularidad en ese sentido. Y puede ser asiento también de problemas trombóticos. La arteria del nervio mediano puede estar presente, puede ser visible, es una arteria pequeña, pero puede no estar visible. Pero tengamos presente que ella puede ser asiento de problemas de tipo trombótico pero muy raro. Nosotros reportamos un caso de una trombosis de la misma. Aquí tenemos un trabajo reportado de Australia en el cual hay un túnel carpiano con una persistencia de la arteria mediana y trombosis relacionada con el COVID. Esto está publicado en el Journal Australiano de Cirugía Plástica en el 2023, relativamente reciente. La atrofia tenar, pero lo más importante para mí es esto, que todo, sea cual sea la técnica que se utilice, hay que conocer bien la anatomía del área, porque hay muchas variaciones en nervios, vasos y músculos. Y la referencia clásica es el trabajo de Lanz en 1997, en el cual hubo 4 tipos de variaciones. Nosotros nos dedicamos a realizar una disección en primates para ver si con la evolución, porque hemos hecho mucho trabajo de evolución en primates y evolución, por ejemplo, del nervio cubital en el codo, lo hemos demostrado a través de muchas investigaciones, cómo el ligamento va variando y se va haciendo más atenuado hasta llegar a ser totalmente no ausente. Pero bueno, la disección en primates no nos arrojó ninguna información importante. Luego hicimos las disecciones en cadáveres y anotamos el trayecto, la ubicación del nervio mediano y del nervio cubital con una serie de parámetros, el origen, el área de separación, el área de origen, las relaciones anatómicas y todo eso lo procesamos y sacamos conclusiones. Aquí eso lo plasmamos en unos cartones especiales en los cuales ustedes pueden ver cómo aquí está la rama sensitiva del nervio mediano, la rama que discurre en diferentes formas y en diferentes orígenes, pero bueno, el hecho es que realizamos este estudio anatómico, a diferencia de ya cuando se está operando, no descubrir estas lesiones, estas variaciones anatómicas, en este caso es una rama motora emergiendo, y que tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos cirugía sin mirar. Por supuesto, este es el estudio clásico de Lance, que se lo recomiendo a todo el mundo, sea cual sea la técnica, porque es la base,
es el mapa que nos guía en en la ciudad anatómica de la mano. Estos son los grupos, son cuatro grupos. No voy a hablar mucho de esta lámina, pero sí voy a señalar cómo se comporta la rama motora. Aquí pueden ver la rama motora en su forma habitual, que es después del ligamento, es la recurrente, esta es la normal. Luego subligamentaria, puede estar subligamentaria y la transligamentaria puede ir a través del ligamento. Entonces, imagínense que ustedes cortan a ciegas un ligamento y lesionen esa rama. Y accesorias del lado generalmente tienen un origen del lado cubital. Del lado cubital está este grupo uno. Otra vez, grupo uno. El patrón normal habitual es este. Extraligamentario y recurrente, este es el 50% de los casos que tienen nuestras disecciones y podemos observar igualmente cómo distalmente ocurre la emergencia del componente motor del área tenal. Puede ver una rama subligamentaria, entonces está por debajo del ligamento, o sea, proximal al ligamento y lo atraviesa. Aquí tenemos la rama transligamentaria, que es la que yo les hacía mención y puede también ser el objeto de lesiones por procedimientos que no se visualicen. Generalmente el grupo uno, el origen del lado cubital de las ramas tenares menos comunes, que es otro grupo, hay que tener mucho cuidado porque el origen es del lado cubital de la rama tenar y esto hay que prestarle mucha atención. También hay ramas sobre el ligamento, como ustedes pueden ver a la derecha, aquí ramas sobre el ligamento y todo esto hay que prestarle mucha atención. Aquí tienen otro grupo, raras, en la cual hay ramas accesorias inervando la musculatura tenar, originadas en la porción distal del túnel. Tenemos dos ramas allí y podemos aquí observar donde está señalizado, aquí las dos ramas en nuestras disecciones, las dos ramas que se corresponden con estas dos ramas para la eminencia tenar. También tenemos las divisiones altas del nervio mediano, que puede ser un nervio bífido, trífido, a menudo con arteria media persistente. Entonces puede tener una división alta, podemos tener dos nervios separados individualmente, inclusive un compartimiento especial para esta rama del nervio mediano, además de la rama motora distalmente, pero debemos estar conscientes de que esto puede suceder y puede estar el nervio separado por una arteria mediana persistente, dividido completamente o on top, encima de él. Y el nervio mediano puede estar separado por un músculo aberrante también, una variación anatómica. El término aberrante suena muy aberrante, pero variaciones anatómicas pueden estar presentes como este palmar reverso y que pueden ocasionar y que corresponden a este último grupo y pueden ocasionar problemas en el diagnóstico y en el tratamiento. Generalmente tenemos que abrir al paciente la arteria del nervio mediano, que puede estar trombosada, como ya decía anteriormente. Aquí tienen un trabajo de Mitchell en el Canadian Journal of Plastic Surgery de 2009 con una trombosis de la arteria mediana causando un túnel carpiano agudo y lo relacionan con el COVID. Por supuesto, todo hoy en día está relacionado con el COVID y es una realidad que nosotros debemos estar pendientes. Todas estas variaciones anatómicas hago hincapié en que deben ser conocidas por cualquiera que sea la técnica que se utilice. Aquí tenemos entonces ramas superficiales al ligamento transverso. Aquí la pueden observar, o ramas transligamentarias y transligamentaria proximal y distal. Todas estas variaciones debemos conocerlos los cirujanos de la mano que estamos en este tipo de abordaje. Hay algunas observaciones de las que han pasado por alto. Él dice, algunos pacientes pueden tener el ligamento transverso del carpo con configuración histológica muscular en vez de ligamentaria en apariencia, es decir, músculo. Eso pasa también en el codo cuando tenemos el epitrocleo onconeo, que por la evolución fue evolucionando y se convirtió de hueso a músculo, a ligamento y el ligamento ha desaparecido. De tal manera que aquí en el túnel carpiano podemos tener músculos presentes y debemos
estar muy alerta cuando estemos dividiendo el ligamento retinacular de que haya músculo, posiblemente por el grupo de la musculatura atenal que ha migrado más ulnar de lo normal y vamos entonces a conseguir un músculo. En nuestra manera de ver, respetamos el músculo, pero identificamos las ramas motoras y podemos descomprimir, porque hay que descomprimir el nervio, el release, pero pendiente de que no existan estructuras neurales que podemos lesionar. La incidencia de ramas motoras anormales es extremadamente alta en este grupo. Cuando veamos músculo en el ligamento y el reconocimiento de un ligamento transverso muscular debe alertar al cirujano que proceda con mucha cautela. Hay que estar con mucha cautela para evitar la rama, porque lo que vemos es cirugía rápida, cirugías sin mayores problemas, pero que el paciente después tiene una evolución tórpida. Aquí pueden ver un paciente con una presencia de músculo en el área de lo que estamos hablando. Existen muchas variaciones anatómicas, que no las voy a describir, pero son muchísimas y debemos estar todos conscientes de que esto puede estar presente, origen proximal de los lumbricales, el palmaris longus, variaciones reversos, bífido, que acaba de ser publicado un trabajo, y arteria mediana persistente, en fin, todo esto debemos nosotros conocerlo para estar conscientes de ello. Aquí tiene una excelente disección por nosotros. Fíjense bien la rama cutánea, palmar cutánea del nervio mediana, que tenemos varias ramas muy proximales emergiendo y que van a tener un trayecto probablemente indefinido, no lo sabemos, pero que tenemos que tener cuidado de no lesionarla, no realizar cirugías ciegas aquí igualmente, y aquí lo tienen también de la misma manera, dos ramas muy proximales, una más que la otra y que es prudente observarla. Pero una de las cosas que más me llama la atención es en las cirugías mínimas invasivas, en las cirugías en las mini open, donde se realiza una cirugía en la palma de la mano, hemos descubierto, hemos visto, pues por supuesto, que hay una serie de ramas que pasan del lado medial al cubital y esas pequeñas ramas sensitivas son las que causan el dolor que se presenta en algunos pacientes que a pesar de que se desaparece la sintomatología, tienen mucha sensibilidad en la cicatriz, de tal manera que nosotros en esos casos, que lo hemos hecho todos, preservamos estas pequeñas ramas, tratamos de identificarlas, usamos magnificación y evitamos que estas pequeñas ramas, aun cuando liberemos el canal por debajo, no nos vayan a producir una cicatriz dolorosa, que es uno de los problemas de esto. De allí pues que lo tradicional que era la incisión grande que se realizaba hacia el lado radial, se pasó al lado cubital porque el doctor Talesnik, autor de muchos libros y sobre todo de la muñeca, sugirió hacerlo cubital para no lesionar la rama del lado radial sensitiva, pero nosotros este, estamos en desacuerdo con eso. Yo creo que en cualquier lugar donde coloquemos la herida, si nos suscribimos a este tipo de extensión, lo importante es que nosotros no lesionemos las ramas sensitivas, motoras, cualquiera que sea. Así que eso es secundario prácticamente. Y por supuesto, aquí tienen la distribución del nervio cubital, el nervio radial, las ramas y las diferentes incisiones que se han propuesto, inclusive atravesando el pliegue de la muñeca, que trae problemas de cicatrices y molestias. Pero lo importante es no lesionar estructuras nerviosas, porque esta cirugía abierta convencional tiene problemas. En nuestro medio, a pesar de todo lo que hemos dicho, de lo que se ha dicho, miren, aquí le voy a poner un ejemplo de una de las razones por las cuales yo irrumpí en esta cirugía endoscópica. Miren todas estas incisiones con unas cicatrices hipertróficas, dolorosas, que el paciente muchas veces se olvida de que tenía el problema y dice, doctor, ahora a mí lo que me duele y no me gusta es esto, especialmente en mujeres. Por supuesto, aquí hay unos componentes genéticos. De la mezcla de razas, etcétera, etcétera, pero esta es una realidad que no se puede ignorar y que tenemos que tratar de disminuir en la mayor posibilidad. Otra vez, ramas pequeñas, hasta de este sentido hay que respetarlas y tratar de evitar las lesiones. Aquí tienen otras
pasando de radial a cubital y de cubital a radial. Y también lo mismo, debemos respetar esto, sea cual sea el abordaje. El tratamiento del síndrome Turner, ya ustedes saben, medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, reposo, férulas, infiltraciones cuestionables, modificaciones de actividad manual y el tratamiento quirúrgico. Por supuesto, una persona que esté embarazada, le vamos a tratar de postergar la cirugía. El tratamiento quirúrgico lo podemos dividir en abierto convencional, con diferentes incisiones, mini incisiones y el tratamiento endoscópico. Complicaciones con toda esta cirugía, las hay reportadas, hemos revisado siempre toda la literatura, ingreso de bullón, todo esto ha sido reportado, lesión de tendones, hematomas, no mejoría, arcamientos de tendones, esta es una, una lámina que me facilitó el doctor Daniel Riordán en la clínica Mayo, tenían este caso con arqueamiento de los tendones, un bowstring que se llama, no muy frecuente, el pillar pain, que es muy frecuente, y la división incompleta. Por supuesto, tenemos nuestro abordaje para explicar el problema del pillar pain. Tratamiento del síndrome en general. ¿Qué puede pasar cuando estemos tratando esta patología tan simple que es manejada muchas veces por reumatólogos, por médicos internistas, por médicos fisiatras y por no especialistas? Puede haber una inyección intraneural tratando de mejorar la sintomatología, daña el nervio, diagnóstico que sea incorrecto, muy importante, la cicatriz hipertrófica, las lesiones de la rama palmar cutánea, las lesiones de la rama motora, división incompleta, lesión por neurolisis, nos gusta el término más bien neuroadhesiolisis, porque no, lisis significa destrucción. Lesiones de nervio cubital, lesión neurovascular distal, el arco palmar, lesión, el nervio subcutáneo y doloroso en algunas circunstancias, adherencias a la piel, hematoma, infección 0,47 muy bajo, subluxación de tendones y el síndrome regional doloroso. Nunca se sabe cuándo vamos a tener un paciente, por eso es que es muy importante el examen completo y examinar la personalidad del paciente, porque algunos de estos pacientes que tienen problemas emocionales están buscando un trigger, algo que desencadena o algo en el cual desembocar todos sus problemas emocionales, y tenemos que tener la pericia suficiente para poder detectar estos pacientes y evitar la cirugía o hacerlo más conservador posible. Por supuesto, las pequeñas incisiones palmares están de moda, han estado de moda. Aquí tienen una incisión palmar realizada en una mesa de un escritorio. El paciente supuestamente iba a salir rápidamente y terminó con este tipo de situación porque hubo una lesión por un nervio con un neuroma, lo cual se convierte en una patología muy menor, en un problema muy mayor. Lo hemos visto, lo hemos palpado y recomendamos pues que se haga de la forma correcta y no en la tendencia que hay hoy en día de realizarlo en ambientes no adecuados, no tomando en cuenta todas estas variaciones anatómicas. Me tomo la libertad de tomar, valga la redundancia, estas imágenes de Sergi en una cirugía que hizo en Caracas, en un neuroma. Por supuesto, este es un caso diferente, este es una lesión por algún objeto cortante. Y la sutura que se realizó, o sea, la resección del neuroma, el injerto de nervio sural y la aplicación eh, a ver, del neurotrofismo, o sea, de medicamentos PRP, que está muy en boga, está el PRP, y en este caso con el Endoret se está utilizando en la infiltración de estas lesiones que tienen poca recuperación, y hay una cantidad importante de trabajos que se están realizando y hay aproximadamente pero muchos estudios en los cuales se está tratando de ubicar el beneficio o no del PRP en general. En este caso se utiliza un PRP diferente, pero bueno, todo esto está en evolución y todo lo que sea ortobiológico y biológico tenemos que darle la bienvenida. Aquí tienen, perdón, una división incompleta muy frecuente, que no se termina de dividir
se hace muy rápidamente, no se divide completamente y aquí tenemos otro caso de división incompleta, no mejoría del paciente porque no se terminó de realizarlo y porque muchas veces es difícil con algunos sistemas. El dolor, el pillar pain, tiene muchas explicaciones, explicaciones desde el punto de vista anatómico, explicaciones desde el punto de vista sensitivo, pero básicamente hay una migración de la musculatura hacia el lado denal, pero mucho de esto tiene que ver con las lesiones de las ramas superficiales presentes en esa área que han sido cortadas y producen el pillar pain. Nosotros no hemos tenido esta complicación muy frecuente en Estados Unidos, por cierto, el dolor del pillar pain. Técnicas endoscópicas, bueno, aquí tenemos Chao en 1989 comenzó con dos portales en Illinois, Okutso, una cánula plástica. En el 1989, Jane Menon, un portal reportado en artroscópica. En 1994, Eiji, a quien conocí, lo visité en Sacramento, California, en el Journal of Hand Surgery en 1992 propone un solo portal también, Laurent Lafosse en Francia, dos portales, y así otros, Endotrack, dos portales, Reni, dos portales, y Mirza. Estas son técnicas endoscópicas. Por supuesto, otras técnicas son con incisiones mínimas, proximales y distales, y distal pequeña como la de Strickland con el Indiana Tom, lo cual no estamos de acuerdo porque realmente no hay ninguna visualización, sino simplemente una exposición distal, identificación del ligamento y un desplazamiento del instrumento proximalmente. Y diría yo, pues sin tener tanta precaución con todas estas variedades anatómicas que si bien no son tan frecuentes, pueden ocurrir. Aquí tenemos algunos trabajos de lo que está emergiendo hoy en día, que es la cirugía percutánea, este, con ultrasonidos y que promete, pero que tiene sus detalles. Aquí tienen un trabajo publicado por Nakamichi, que es el que lo publicó primero, eh, descrito muy tempranamente. Y este trabajo en el 2009, 74 manos con postoperatorio inmediato, en la cual describió mejor confort con la cirugía comparada con la mini open guiada. Otro trabajo, ultrasonido versus el mini open y open de Ed Chiari en el Journal of Hand Surgery. 221 pacientes con evidencia de nivel 2, mejores resultados con la técnica asistida por ultrasonido a los 3, 4 meses. Este trabajo publicado en el Journal of Hand Surgery Global Online y hace esa comparación. Y en realidad hoy en día tenemos de todo, lo que nosotros queramos buscar lo vamos a conseguir. De tal manera que tenemos que ser muy selectivos en el análisis de la literatura. Aquí tenemos Open, la cirugía endoscópica abierta, un review sistemático y metaanálisis de una serie de estudios randomizados, publicado en Musculoskeletal Disorders en el 2020, Jewel Jean, un metaanálisis y systematic review con 28 estudios analizados con resultados de mejoría de la técnica endoscópica. Otro trabajo, el Journal of Hand Surgery Global Online, el 2025, Sina y Radmin, 50 procedimientos en pacientes, 13 bilaterales con no hubo ninguna reoperación, publicado en el Journal of Hand Surgery Global Online, pero en este caso, en el cual se utilizó el nanoscope, que es una de las técnicas modernas para ultrasonido, vemos como hubo unos 4 casos con neuritis postoperatoria, lo cual nos llamó la atención, y un caso con una infección superficial. Este, el tiempo quirúrgico fue de 8 minutos, obviamente muy rápido, y el tiempo quirúrgico en pabellón 22 minutos con un buen resultado funcional. Aquí tenemos otro trabajo de endoscópico, eh, carpal tunnel release abierto, y vemos en el World of Neurosurgery, esta publicación en el 2023 por Khalid,
Es un análisis muy grande porque es un análisis en todos los Estados Unidos, con una cantidad de pacientes extraordinarios, 735.631, y overall, de manera muy general, se identificó que había mayor paciente con número de readmisiones, infecciones y complicaciones de heridas abiertas sin especificar claramente cuáles fueron las variables que incidieron en esto, pero es un estudio muy grande de 2023 publicado en el World of Neurosurgery. Tenemos este otro trabajo, eh, endoscópico, con un review, metaanálisis y Systematic Review y Meta-Análisis de SAGE en Open Medicine en el 2023 de One Stack, 14 estudios incluidos, y la liberación endoscópica muestra recuperación temprana, menos dolor a corto plazo, alta satisfacción, y los resultados permitieron que tanto la artroscopia con un portal y como de dos portal tuvo buenos resultados con evidencia de retorno rápido a actividades y menor movilidad de la herida en este trabajo publicado. Como ustedes pueden ver, tenemos mucho trabajo. James Chao describió, y vamos a la parte que nos corresponde a nosotros, ya vieron esa visión de que está emergiendo la parte de ultrasonido y cómo podemos obtener en la literatura apoyo para cualquier sistema. James Chao describió el tratamiento quirúrgico en forma endoscópica con una técnica de dos portales, 62 manos en 46 pacientes sin complicaciones, dos portales, instrumental especial, y aquí pueden ver la cánula en la cual se coloca un portal proximal distal y allí se hace la división del ligamento. John Agee nos propone o desarrolló esta pistola de Agee producida por el laboratorio Tersemi y posteriormente fue reabsorbido por otra compañía en la cual la cámara y el área del bisturí de cortar están en el mismo lugar, este, con unos resultados bastante satisfactorios. Sin embargo, tuvo 122 pacientes, 82 endoscópicos, con dos reoperaciones y tres lesiones nervio cubital. Estos fueron los albores de este tipo de cirugía. Y aquí pueden ver cómo él coloca su máquina en esa área. Otros sistemas modernos para cirugía del túnel carpiano, Artrek, Nanoscope, Comer, Release Kit, MicroAir, Smart Release, Striker, todos ellos están designados a lo mismo, a realizarlo en forma endoscópica, que tienen el sistema de Artrex, que es muy bueno porque incluye la cámara, la cámara en la cánula. Aquí tienen el Comet, que no lo recomendamos porque prácticamente es un instrumento a ciegas, se coloca dentro una cánula en el túnel carpiano y posteriormente se hace una división a ciegas, igual que con esta técnica de Stryker, con el Night Life, el cual se coloca el instrumento por debajo del ligamento y simplemente se corta sin ningún tipo de visualización. Y MicroAir sustituye a la de EGI porque aparentemente compraron el device y tiene lo mismo que ya me habíamos dicho de ella, tiene la cámara y tiene la forma, el instrumento para cortar de la misma forma. Nosotros revisamos una experiencia de 22 años y la basamos en que al principio estábamos muy interesados en hacerlo y lo hacíamos, no teníamos el instrumental adecuado, lo hicimos con una jeringa de insulina, luego utilizamos una cánula larga para dos portales y 100 casos que pudimos obtener la cánula de Chao. Hicimos una tomografía para evidenciar si había un aumento del espacio del canal, que nos sirvió de apoyo para la realización de este procedimiento. Y esta cánula que viene de la rodilla, la modificamos con un canal que se desliza y en ese canal introducíamos un bastón especial con dos portales y hacíamos el corte de distal a proximal. Esta es la cánula de Chao, que también es igual, con dos portales y que es la pionera de esto. Este es un estudio prospectivo, realizamos un estudio prospectivo de 22 años, con 1.500 manos operadas, con toda una serie de criterios restrictivos, con un instrumental especial
Y por supuesto la evaluación, como ya hemos dicho, con la historia clínica, la anamnesis, examen laboratorio, muy importante. Nosotros siempre realizamos rayos X de la columna cervical para evitar lesiones a otro nivel, los exámenes correspondientes, el panel, el TINEL, que son muy importantes, y la radiografía. Recordar que siempre es prudente observar en el lateral, no vayan a ver algún tipo de lesiones de ocupación de espacio en esa área que pueden ser detectadas también por ultrasonido. La exclusión, excluimos pacientes con cirugía previa por razones obvias, pacientes en diálisis con fístula, arteriovenosa, tumoraciones, artritis reumatoidea, embarazo, patología tiroidea, aunque eso es relativo, lesión concomitante del cubital en Gullón, aunque algunas veces lo que pasa es que estas anastomosis de Masten-Ruber, la anastomosis de Ricci-Canu, la de Berrettini, todas pueden llegar a confundir en el estudio de la electromiografía. Muchos pacientes en realidad lo que tienen es un túnel carpiano y son reportados como lesión de Gullón también. Fracturas previas en el área de la muñeca, lesión a 2 o 3 niveles, muy importante para no equivocarnos. Tenemos un trabajo en el cual pacientes fueron presentados como túneles carpianos y resultaron con lesiones proximales a nivel del codo lacerto fibroso, proceso supracondilio y también a nivel del área axilar. De tal manera que tenemos mucho cuidado con el examen físico. Y pacientes con problemas laborales que no se quieren mejorar, polineuropatía severa, atrofia tenar avanzada. En esto hago un paréntesis, pacientes con diabetes que tienen una neuropatía, con más razón lo hacemos porque el nervio está dañado y lo voy a ayudar un poco. La atrofia que puede suceder, se valoró la fuerza del puño con los diferentes instrumentos conocidos, el pinch y el grab. Por sexo, el averaje fue de 17 a 86 años con el averaje de 53 años. El seguimiento, 1.500 cirugías, hasta 3 meses lo seguimos. La ocupación amas de casa, 800 trabajadores, 400. Tenemos muchos pacientes que son amas de casa, que son, como decimos nosotros, ejecutivos del hogar y que son trabajadores también. Realmente a lo mejor había que incluirlos todos como trabajadores porque ellas trabajan mucho más en la casa, que los que trabajan en compañía. La bilateralidad, 1.500 procedimientos se realizaron, 900 en un solo lado y 300 a ambos lados. Todos los pacientes tratados previamente con algún tipo de terapia no quirúrgica por otros médicos. Se modificó la actividad, la férula, AINES, analgésico, infiltraciones. Esto fue lo que otros médicos le realizaron al paciente. Se fue aprobado el trabajo por el Comité de Bioética y la técnica quirúrgica, con anestésico local, utilizamos torniquete, venda de Smart, una incisión transversal proximal, lesión en la línea media hacia el lado cubital del dedo anular, dirigiéndose hacia el ganchoso, y dividimos la fascia distal del antebrazo y, por supuesto, la parte distal. Todo un instrumental. Diseñamos una cánula que es esta, con 4 milímetros para un canal deslizante de una cámara pequeña y el otro lugar que en total los dos suman 7 milímetros para deslizar otros instrumentos. Aquí tienen los diámetros de las cánulas, 2,5 y 3 milímetros, y tenemos diferentes separadores de sinovia y dilatadores también para entrar en el túnel carpiano, además de la separación de los bordes con los instrumentos convencionales, y diseñamos un pequeño bastoncito para tocar, porque nosotros lo que nos interesa es evidenciar, estar seguros de que no tengamos ningún tipo de variación de la anatomía que podamos lesionar y traer problemas allí. El bisturí es lo único que nosotros adquirimos para este tipo de procedimiento, que es el bisturí de Dionex, que es punta triangular, y nos gusta la punta triangular porque en el extremo distal nosotros prácticamente vamos tocando y ubicamos exactamente en la parte distal del ligamento y vamos haciendo una cirugía muy lentamente, nunca en un solo movimiento, en pabellón, por supuesto, con la cámara. Lo hacemos y nos colocamos las lupas para la parte distal del antebrazo porque queremos estar seguros de no lesionar la rama cutánea del nervio mediano. Endoscopio de 2,7 y de 4 milímetros de 30 grados. Lo usamos, aquí está la forma como lo hacemos, hacia el lado cubital, hueso del ganchoso, la cicatriz es pequeña. Y cifarcaína localmente, examinamos, vemos allí la incisión, cortamos la fascia, vemos el nervio,
y podemos evidenciar si tiene alguna patología. Y dividimos la fascia distal del antebrazo. Fíjense bien que nosotros ahí utilizamos una luz del artroscopio y miramos muy bien y no cortamos a ciegas porque podemos lesionar la rama tenar. La rama telar, no la motora, sino la rama sensitiva del nervio mediano, y por eso lo hacemos con mucho cuidado, y esto nos permite desplazar discretamente el, el instrumento que vamos a continuación, todo lo instrumental que vamos a continuación nos permite de presionar, vamos a decirlo así, el área del antebrazo y se nos hace más fácil. Separadores de membrana sinovial, un dilatador. Utilizamos, aquí tenemos la cánula con el desplazamiento en el canal de deslizamiento de instrumentos varios. Y aquí está la cánula, el lente de 4 milímetros que lo utilizamos cuando estamos colocando la cánula y vamos viendo si hay alguna anomalía, si hay alguna variación de la anatomía. Lo hacemos, como decimos nosotros, piano piano, hasta tener una visión completa del ligamento, y nosotros continuamos. También utilizamos una conexión para aspiración distalmente que nos ha ayudado mucho a visualizar mejor, visualizar mejor la parte del ligamento, porque algunas veces hay entumecimiento del área, fogging, que dicen los americanos, y esto nos ha ayudado. Inclusive utilizamos la aguja para desplazar algunas ramas en algunos momentos muy suavemente. Aquí la colocación del lente 2.7, y luego en ese canal paralelo introducimos palpadores, siempre buscando identificar esa rama transversa con el palpador. Si vemos alguna rama, podemos girar hacia un lado o hacia el otro, pero el objetivo es no lesionar, primo non nocere. En algunos casos hay membrana sinovial importante y podemos separarla también. Las fibras transversas llegan hasta un final, allí está el arco palmar superficial y debemos tener mucho cuidado y no cortar más allá porque se convierte en un problema. El bisturí que utilizamos es ese bisturí que describimos de Dionex y corta distalmente, y poco a poco dividimos el ligamento. Poco a poco, lo digo de esa forma y no lo digo que lo hacemos en 5 segundos rápido y que el anestesiólogo se pone muy contento, sino que vamos cortando, haciendo un corte selectivo por todas las razones anatómicas que ya hemos dicho. Y posteriormente, cuando ya lo hemos hecho, colocamos el artroscopio de 4 milímetros y revisamos, hacemos una revisión completa de estar seguro de que todo esté bien y no haya ningún tipo de lesión allí. Aquí pueden ver la división del ligamento parcialmente, cómo se realiza. Aquí las fibras superficiales que algunas veces las mantenemos y que pueden llegar o no tener de acuerdo a las teorías, a qué teoría nos suscribamos con el Pillar Pain, pero las respetamos aunque hay trabajos muy importantes en los cuales no hay ningún tipo de respeto por estas fibras transversales, pero ellas evidentemente no están comprimiendo el nervio. Vamos a ver el video de la cirugía. El video está muy enlentecido. Realmente el trabajo inicial lo hicimos muy rápido, pero aquí a propósito lo estamos haciendo de una manera muy lenta. Anestesia local, la exposición de la fascia distal, dividimos la fascia distal del antebrazo porque nos gusta hacerlo, hacemos un flap, corte en la fascia, y eso nos permite dividir la fascia proximal. Siempre colocamos un instrumento por debajo y con mucho cuidado comenzamos la separación de la membrana sinovial, con mucho cuidado todo el tiempo con diversos instrumentos dependiendo de la situación que encontremos y de la entrada al túnel. Separamos, algunas veces utilizamos algo mayor dependiendo de la amplitud del túnel, y vamos a usar dilatadores para aumentar el espacio y poder colocar la cánula. Siempre se hace muy gentilmente, y cuando colocamos la cánula utilizamos el lente de 4 milímetros cuando la estamos introduciendo para estar seguro que no haya ningún problema. Aquí tienen el ligamento, no tenemos ninguna estructura de la cual
podamos causar alguna lesión y ese bastón probador nos sirve precisamente para ello. Luego el bisturí triangular lo desplazamos de distal a proximal y ahí vemos cómo se insinúa en el área la grasa y en algunas oportunidades observamos fibras musculares que tenemos que estar seguros, de acuerdo al Lance, de que no hayan otras variedades anatómicas. Ahí se observa la evidencia de la amplitud del canal, que ya no tiene ese espacio que para mí es un síndrome de compartimiento prácticamente lo que está presente y que lo demostramos con la tomografía que aumenta el espacio y luego le colocamos unos strips, una sutura intradérmica al paciente. No cauterizamos, no hacemos sinovectomía, no neurosolisis, sutura intradérmica 5. He de decir que en el pasado nosotros hacíamos todo esto y lo dejamos de realizar al observar los resultados extraordinarios simplemente con descomprimir, porque aquí lo que hay es un problema compresivo, un síndrome de compartimiento. La herida pequeña, el postoperatorio, anestésicos orales, movimiento desde el mismo día, el cuarto día se retira el vendaje, al día 10 se retira la sutura, visita, va con el protocolo y es un procedimiento ambulatorio, el vendaje que le colocamos y los resultados, 4 días de vendaje, al 11º día retiramos la sutura intradérmica, luego lo vemos a las 4, las 8 y las 12 semanas. Pacientes tienen buena movilidad y también hemos evaluado el grip y el pinch con buenos resultados. El 60% en 11 días lo recuperan y luego sucesivamente en 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas y más de 12 semanas el 5%. Retorno a la ocupación habitual en una semana el 35% de los casos y en 4 semanas el 100% de los casos, a pesar de que algunos pacientes pertenecían a la petrolera nacional y son pacientes que muchas veces no desean reincorporarse rápidamente. Resultados de nuestros casos: no tuvimos infecciones, no hubo lesiones neurales, no hubo lesiones vasculares, 3 separaciones de la herida por traumatismo, pacientes que se cayeron y 3 pacientes requirieron fisioterapia. Las variaciones anatómicas detectadas durante los procedimientos: 10 ramas nerviosas en el área del ligamento, variaciones en músculo palmar reverso en 3 oportunidades y se realizó un procedimiento abierto. Aquí pueden ver ustedes cómo tenemos el nervio mediano y cómo tenemos estas estructuras que van paralelas. Y recuérdense todas las variedades de Lance que pueden estar presentes y lo más importante es respetar todas esas variedades anatómicas que están ejemplificadas muy bien en el trabajo de Lance allí y que nosotros debemos tratar de evitar los problemas. Fíjense bien cómo nosotros dividimos el ligamento y cómo aquí hay una pequeña rama que va de un lado al otro, del lado cubital al rama. No no la lesionamos, respetamos, cortamos el ligamento, pero estamos viendo, no estamos cortando a ciegas. Igualmente una pequeña rama, todas estas pequeñas ramas, por insignificantes que parecen, pueden producir dolor en la cicatriz y es una de las causas de que los pacientes tengan molestias muchas veces en la cicatriz. Aquí tienen otra, lo mismo. Aquí tienen esta que no es mía. Fíjense bien que a pesar de que creíamos que habíamos cortado totalmente el ligamento, colocamos este instrumento y vemos que hay un fragmento todavía distal y lo dividimos. La emergencia de la rama motora debe ser vigilada, lo mismo, a ciegas es muy difícil y así sucesivamente. Entonces, el concepto nuestro es que si usted realiza la disección eh, con una herida en la palma, con una herida cualquiera, la disección es de afuera hacia adentro. En cambio, en esta cirugía endoscópica, nosotros, de nuestra manera de ver, realizamos la disección de adentro hacia afuera. Es decir, de donde están emergiendo todas esas estructuras neurales tan importantes y entonces evitamos este tipo de problemas. 400 pacientes habían sido operados abiertos en el lado opuesto y todos prefirieron el resultado de la cirugía endoscópica. Todos con movilidad conservada, queloide cicatriz. No tuvimos ninguna cicatriz hipertrófica visible en 10, normal en 1490, que es el 99%. Aquí tenemos esto también. Podemos ver
la cicatriz 99,34, que para nosotros es muy importante y que para el paciente también le presta mucha atención y se confunde con un pliegue palmar, haciéndolo de esa manera. Reintervenciones, ninguna, tiempo promedio 15 minutos, que es variable de acuerdo a la situación, y conversión a cirugía abierta en 6 pacientes. Causa variaciones musculares, canal muy estrecho, sinovitis 1 y no fueron incluidos en el estudio. La anestesia local, algunas veces con sedación y algunos pacientes, porque tenemos un grupo de pacientes que es privado, pacientes diferentes a los de hospital público y algunos simplemente exigen la general, la lidocaína sin adrenalina. Por supuesto, estamos abiertos a todo lo que significa el Wallan, que se puede hacer y obtener muy buenos beneficios, pero este fue el estudio y no tuvimos ningún tipo de problema. La escala de dolor visual análoga del 1 al 100, en la mayor parte de los pacientes el dolor desapareció, que desaparece prácticamente rápidamente, el 99% rápidamente, en 15 casos a las 4 semanas siguientes, y es lo que nosotros observamos con este tipo de cirugía, que el paciente al otro día, paciente, por supuesto, en situaciones no muy avanzadas, el paciente se queja, informa que ya se me quitó, doctor, el dolor de noche. Los pacientes no pueden dormir con esto. De hecho, llegan al consultorio y muchas veces dice el esposo, el único que duerme en la noche es la mano, porque mi señora se despierta, ella me despierta a mí y la mano es la que está dormida. Guiado por ultrasonido. Aquí tenemos la tendencia actual, que pueden haber algunas preguntas, fue descrito por Nakamichi en 1997, o sea que no es nada nuevo, tiene los mismos objetivos, requiere de un ecógrafo especial y dominio de la ecografía en la mano. No aconsejamos al que no ha realizado un curso adecuado de ecografía, que no es lo mismo para un hombro, un codo, un antebrazo, que en el área de la mano. Tiene que haber un dominio completo de ello porque las estructuras están muy cercanas y puede haber alguna lesión. Y por supuesto el instrumental adecuado, que generalmente es un bisturí especial y requiere una curva de aprendizaje como todas las cirugías y tiene un potencial para complicación como toda la cirugía. Procedimiento endoscópico entonces tiene unas ventajas: que no requiere ultrasonido, visualización total de las estructuras anatómicas, que es lo más importante, pero por supuesto las desventajas son el dominio de la técnica endoscópica, el conocimiento de las variaciones de la anatomía, que es común para todas las técnicas, y la necesidad del equipo. En conclusión, la cirugía endoscópica puede producir buenos resultados, como ha sido observado en nuestros pacientes. Nuestra casuística demuestra una baja incidencia de complicaciones que han sido reportados tanto en la cirugía abierta como endoscópica en diferentes papers, pero que todos tienen que ser muy bien analizados, y hoy en día con la inteligencia artificial podemos descifrar exactamente los bias y las tendencias que puedan inclinar una técnica sobre otra. La cirugía equiguiada está en auge en este momento y necesita todavía de revisión importante, pero es muy prometedora. Este es 3 pacientes que los operamos el mismo día y los llamé y me enviaron esta foto, muy contentos con el resultado. Gracias, Sergi, por venir a Venezuela. Gracias por permitirme conversar sobre este tópico que me ha apasionado siempre, la anatomía y de la técnica endoscópica. Nos vimos en Caracas, en la Clínica Metropolitana, donde tú operaste allí, tanto a nivel privado como a nivel público, con excelentes cirugías realizadas, y que nos ha aportado mucho a Venezuela porque has colaborado mucho con nuestro país en todo lo que es educación, y te lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias a todos y estamos dispuestos a contestar cualquier pregunta que se les ocurra. Bueno, gracias, Nelson. Yo ya lo había advertido, la charla ya la había visto y sabía que era espectacular. O sea que, nada, hay unas cuantas preguntas aquí Seguro. en el chat. Eh, Abraham Marsal que te felicita. Eh, Carlos Morales también te felicita y pregunta, ¿cuánto libera de la fascia palmar? ¿Es una liberación parcial o total? Sin duda alguna, la fascia
Falmar, estamos hablando este, de la palma, no estamos hablando del antebrazo, la liberamos totalmente hasta el final, hasta el área donde está el arco palmar superficial y esto lo visualizamos y estamos seguros de que haya una buena descompresión, porque el no hacerlo, como demostré en algunas láminas, deja incompleto el release y son pacientes que se quejan y que no terminan de mejorarse completamente. Y lo comprobamos con la introducción de instrumentos que nos permiten movilizar de un lado hacia el otro y comprobar el aumento de volumen del canal. O sea, no solo del retináculo, sino que también de la fascia. Lo abres todo. La fascia, se refiere a la fascia superficial. Sí, 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 la fascia Sí, sí, la palmar. fascia superficial, sí. Hacemos el retináculo y evaluamos cómo está la fascia. Realmente la fascia, al conocer la amplitud que se produce con ello, no tenemos necesidad de ir hasta, vamos a decirlo así, hasta el subcutáneo, casi hasta la piel, sino que fibras muy pequeñas, porque hay muchas variaciones en la anatomía de la fascia. Fibras muy pequeñas las dejamos intactas, como mostré en una de las diapositivas, y en otros casos vemos que todavía puede haber una compresión, todavía no se separan bien los dos elementos que hemos cortado del ligamento transverso, y en esos casos la dividimos. Hay trabajos serios en los cuales no, no hay piedad en cuanto a ello, se corta igualmente y eso ha sido involucrado inclusive en el pillar pain, pero no ha sido completamente demostrado. Hay muchas teorías con relación al pillar pain y hay una serie de detalles que influyen en ello. Yo creo que mucho de ello tiene que ver con el hecho de las ramas y cómo manejemos la anatomía del área. Marcos Saavedra pregunta en cuánto tiempo inicia la fisio, si es que necesitan fisioterapia los pacientes, y la tasa de complicaciones, que bueno, ya la ha comentado, pero si quiere repetirla. Sí, cómo no. El- la mayor parte de mis pacientes no necesitan fisioterapia. El paciente que acude con este problema es un paciente que no puede dormir, que tiene dolor, que tiene malestar, que no puede agarrar objetos. Por supuesto, hay una serie de detalles que tienen que ser a la vez instruido del paciente, el síndrome del textome, la manera como un paciente, que es una secretaria, como coloca la muñeca, todos esos aspectos ergonómicos tienen que ser dirigidos y corregidos en el postoperatorio, además en el preoperatorio en algunas oportunidades y pueden hasta mejorar, pero nosotros, en la mayor parte de los pacientes, los motivamos, como ellos tienen muy buena movilidad y no van necesariamente a fisioterapia. Hay algunos casos que sí van, casos muy específicos, pero de manera muy general los pacientes no van a fisioterapia. Este, a los fisiatras quizás no les guste esto, pero los pacientes mejoran notablemente y tenemos un gran rapport con ellos. Y la mayoría mejoran simplemente sin fisioterapia, pero ojo. Yo siempre he dicho que la cirugía sin la fisioterapia es como un jardín sin flores, es como Maracaibo, que es una ciudad soleada sin el sol. Siempre es prudente la fisioterapia, no le hace daño, pero la mayor parte de los pacientes evolucionan satisfactoriamente, con la salvedad de que algunos sí lo tienen que realizar, sobre todo si ha sido muy larga la evolución y tienen otros factores, otras comorbilidades. Pregunta Marcos Saavedra si tiene una sola medida de cánula, si es estándar para todo el mundo o ha diseñado alguna diferente para manos más pequeñas. Sí, en este momento estamos diseñando una cánula un poco más pequeña, sin embargo, con esta cánula hemos logrado realizarlo. Hay un detalle cuando la cánula es un poquito más grande del área de entrada, simplemente realizamos un pequeño corte bajo visualización del comienzo del ligamento y esto permite que la cánula se desplace internamente. Previamente lo hemos dilatado y esto fue un aporte en un momento dado de la dilatación y creíamos que esto pudiera maltratar el nervio, pero no lo es así. Esa dilatación se produce sin mayor tipo de problemas, pero hemos logrado hacerlo siempre
con la misma cánula. Idealmente estamos en este momento construyendo una cánula un poquito de menor tamaño, pero se puede hacer igualmente lo hacemos. De hecho, todos estos casos fueron hechos con esa cánula, que la hemos ido modificando y previamente lo habíamos hecho hasta con una jeringa de insulina porque no teníamos las posibilidades cuando el doctor James Chao comenzó, que fuimos a Illinois a ver cómo lo hacía, pero no había posibilidad de tener la cánula de él y comenzamos a variar eh, con jeringas y diferentes modalidades hasta que logramos diseñar esta cánula que nos las fabricaron, por cierto, en Denver, Colorado, porque no tuvimos oportunidad de hacerla aquí en Venezuela. Lo que recomiendo, lo que yo no recomiendo es que con esta técnica o con cualquier otra técnica, simplemente con ver una presentación o ver uno o dos casos, se irrumpa a realizar el procedimiento porque pueden ser peores los resultados que lo que tenía el paciente. Hay que estar muy consciente de ello, especialmente en la técnica por ultrasonido, que hay que dominar totalmente la anatomía por ultrasonido de esta área porque de lo contrario se pueden producir lesiones graves. No sé, Sergi, si en tu institución se está realizando por ultrasonido, cómo han sido los resultados, pero me imagino que tengan mucha pericia en ello. Pero hay como 20 técnicas diferentes de ultrasonido. Y lo ideal siempre es lo mínimamente invasivo, pero nosotros todavía no lo estamos realizando. Sí, la verdad que es el gran hándicap, ¿no? La curva de aprendizaje. Y ya hicimos una charla sobre la liberación ecoguiada y yo hice, de hecho, un curso en Estados Unidos y la verdad es que me sorprendió porque cuando te lo explican bien y puedes ver toda la división del nervio mediano en las diferentes ramas, tienes como una idea muy clara de paso por paso todo lo que tienes que localizar antes de pasar al siguiente paso, de tal manera que al final el procedimiento dentro de todo es seguro. Pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que tiene su curva de aprendizaje y obviamente, como has dicho, primum non nocere, ¿no? O sea, hay que ir con cuidado porque una cirugía que relativamente debería ser incruenta, pues puede dejar secuelas muy graves. Bueno, muy grave, especialmente cuando se utiliza en el área de las lesiones de Quervain, en la cual hay unas variedades anatómicas allí de tendones supernumerarios, tenemos tabiques y también hicimos un trabajo de las variaciones anatómicas de las ramas del nervio radial allí, que son prácticamente impredecibles, dos, tres ramas, cuatro ramas. Y entonces el hacerlo por ultrasonido allí quizás requiere mayor pericia y de hecho los que lo realizan eh, recomiendan esto a realizarlo en última instancia y aprender en otras áreas como el túnel carpiano y quizás el nervio cubital después, pero en la parte del liquid vein tener mucho cuidado. Lo más importante en cualquier técnica es el principio de la medicina, primum non nocere. Si nosotros somos capaces de reproducir en 100 casos por ultrasonido ninguna lesión o 1500 casos sin ninguna lesión de nervios, estamos bien. En nuestro medio, por nuestra filosofía, no nos podemos dar el lujo de tener malos resultados. Yo me imagino que sea igual en todas partes del mundo, pero queremos estar bien seguros de que yo no quiero que haya ningún paciente que tenga una complicación, que tenga una lesión de un nervio mediano, que haya que abrir y tener que reparar una rama tenar, tener que reparar un nervio, por supuesto, ya esos son casos mayores que nos han llegado con lesiones completas de nervio mediano, porque se realizaron mediante una incisión pequeña y la colocación de un device, de un dispositivo que corta a ciega. Me acuerdo muy bien que en el principio nosotros mostrábamos una lámina sin ánimo de hacer observaciones a los neurocirujanos en los cuales realizaban una incisión transversa en el pliegue distal en el pliegue proximal a la muñeca e inclusive yo mostraba al neurocirujano con una venda y con una tijera. Y entonces con la tijera cortaban distalmente y se tardaba medio minuto,
Por supuesto, los estudios a largo plazo han demostrado que esa no es la mejor técnica y por todo lo que hemos dicho, todo lo que tenemos allí, todas las autopistas que tenemos que recorrer, no podemos ir a ciegas sin saber para dónde vamos y lo que no se debe hacer es una cirugía ciega. La cirugía por eco y por endoscopia visualiza, que es lo más importante, visualiza y permite obtener el buen resultado. Y en manos de una un técnico, alguien que tenga un buen ecógrafo, que tenga ese de 18 MHz, y que tenga habilidad para ello, que en Estados Unidos está haciendo un boom en estos momentos. Si no se produce ninguna lesión de nervio, pues es bien. Pero bueno, estamos esperando la evolución de todas las estadísticas. Nelson, preguntan qué referencia anatómica toma para colocar la aguja palmar para la irrigación distal. Correcto, es correcto. Una vez que coloco el endoscopio, como tiene una luz, la luz me llega hasta el extremo distal y la aguja muy lentamente la colocamos muy lentamente bajo visualización directa y la aguja generalmente queda en la parte distal del ligamento anular, queda en ligamento anular y muchas veces nos sirve para desplazar elementos. Y lo más importante que mejora la visualización completa porque esa aguja la conectamos a una aspiración y la visualización mejora mucho más. Y si tenemos algún tipo de anestesia, bien sea el Wallan, la anestesia local, siempre hay cierta humedad que puede obstaculizar la visualización del área cuando no se tiene un portal distal, cuando es un solo portal. Pero eso fue un game changer para nosotros porque cuando colocamos la aguja, aquello se clarificó totalmente y esa Mm. aguja nos sirve como un bastón auxiliar para manipular, y observar exactamente dónde está el final del ligamento. La aguja aspira, no irriga suero. Nada, aspira nada Mm, más, simplemente es mm. una aguja que aspira. Juan No Varela utilizamos, no, pregunta, no utilizamos líquido. Juan Varela pregunta si usted cree que la apertura de la fascia antebraquial distal tiene mayor porcentaje de dolor volar central Sí. o pilar pain. Del antebrazo. Sí, si usted cree Sí, que sí, tiene sí, sí, relación. claro. No tengo ninguna duda en decirle que no tiene ningún tipo de problema. Algunas veces tenemos variaciones anatómicas en la emergencia de esa rama sensitiva y algunas veces están por un canal estrecho, pero lo que sí se ha debido observar en el video que nosotros colocamos es que levantamos discretamente, aislamos la fascia que está sobre el nervio y visualizamos exactamente lo que vamos a cortar, que es un trayecto muy corto de 1 o 2 centímetros, pero muchas veces si la tijera se desplaza sin, otra vez, lo contrario, el retroverso, si se desplaza sin control, puede haber una lesión de la rama cutánea y tener problemas. Eh, de hecho, nosotros aprendimos, estuvimos en el servicio de la Universidad de Duke con el doctor Goldner, que tenía un servicio de distrofia refleja del simpático, en el cual su premisa principal era que los nervios nunca deben estar comprimidos, que donde hay una compresión de nervios tiene que quitarle la compresión y esa fase algunas veces no es que sea el factor importante, porque en realidad donde tú realizas el TINEL es distal, donde está el ligamento, pero muchas veces allí también hay cierto grado de compresión y lo que le permite es mayor amplitud del nervio y está más libre el nervio y además no añade mucho, pero no ocasiona dolor en el antebrazo, para nada. Otra pregunta, en caso de un túnel carpiano bilateral, ¿cuál es el tiempo mínimo de espera entre una mano y otra? Sí, yo no opero túneles carpianos bilateralmente. eh, por la literatura sabemos que el túnel carpiano por ultrasonido ha sido reportado bilateralmente. No me gusta. Yo le digo a los pacientes, señora, vamos a hacer uno, vamos a ver cómo queda y de acuerdo a eso usted decide si se opera al otro lado. De otra manera, el paciente operado va a ir al baño, va a tener dificultades en la realización de las labores propias de cuando se dirige al baño y sus necesidades. Y además de eso,
va a tener dificultad para maniobrar, la otra mano que está mal también pasa a ser la buena, de tal manera que nunca operamos. Y además me permite conocer al paciente, conocer cómo evoluciona, pero nunca lo hago bilateral, a pesar de que muchos lo realizan bilateralmente. Por ejemplo, en la escuela de Miami, una doctora que trabajó con el doctor Orbay lo hacía bilateralmente, pero nosotros no lo hacemos bilateralmente. Entonces, un lado primero y otro lado después. Más aún, le digo a los pacientes, mire señora o señor, usted hágase un lado y si queda bien se opera del otro lado. Es una forma práctica de que lo entiendan, por supuesto, con consentimiento informado y todas las instrucciones dadas para ello. Pero el paciente debe ser evaluado completamente y, ojo, no permitir que haya otra patología proximal como el lacerto y todos los demás sitios de entrapamiento del nervio mediano, las neuropatías compresivas del nervio mediano, el miembro superior, que son muchas. Tenemos este, todo tipo de patología a nivel axilar, compresionando las ramas del mediano, y no nos podemos equivocar. Tenemos que estar bien seguros que se trata de un túnel carpiano, porque de lo contrario el paciente tiene problemas. El otro detalle es si hay lesiones a double crush, hay triple crush, es decir, a tres niveles o dos niveles. Si el paciente tiene una patología de columna cervical importante que compromete las mismas raíces, bueno, yo le digo, dependerá del porcentaje. Si el porcentaje es del 90% que venga de la columna cervical, que es una pregunta muy frecuente, bueno, usted se va a mejorar operándole el túnel carpiano de un 10% nada más y viceversa. Pero debemos estar seguros de que no haya una patología compresiva allí, y es un motivo de consulta y de intercambio de opiniones entre el neurocirujano y el cirujano de miembro superior. Generalmente, yo les digo que la cirugía menor es la cirugía del miembro superior de la mano, y que independientemente de cuál sea el porcentaje que contribuye a la molestia, es una cirugía mucho menos agresiva que la cirugía de la columna cervical, que algunos pacientes pueden todavía tener que operarse de la columna cervical. Es decir, tenemos que ver al paciente como un todo y no como una entidad aislada solamente de la mano. Otra de las críticas que generalmente se da con este tipo de técnicas es el coste económico, ¿no? Y Claro. al al haber desarrollado la cánula y únicamente utilizar los bisturís, pues eso también se economiza bastante, ¿no? Preguntan si usa siempre el mismo tipo de bisturí y si el diseño es original suyo, que ya he explicado que no, pero bueno, también para que vuelva a dar ese Sí, dato. claro. Sí, solamente voy a utilizar ese bisturí que lo doblo para poder entrar en el ángulo correcto, y esa división distal de la fascia del antebrazo me permite acostarme un poquito, pero con un ángulo, y solamente utilizo ese bisturí que lo doblo. De resto es el mismo instrumental todo el tiempo, y por supuesto siempre está el tema del costo. En nuestra manera de ver solamente es eso, porque el resto del instrumental es el mismo, no es un instrumental sofisticado. Por supuesto, cuando lo comparamos con las demás técnicas endoscópicas en las cuales se utiliza un instrumental muy sofisticado como el nanoscope y otros por el estilo, sí hay un costo más importante para ello. Este es un instrumental desarrollado este, para una situación en la cual no tenemos todo eso, y que no tenemos la posibilidad de que en cada cirugía tengamos un microair o una pistola para dividir y luego desechar el cartucho. Esto simplemente es un pequeño bisturí, y en algunas oportunidades lo podemos hasta reesterilizar. Bueno, Nelson, nada, hay muchos cirujanos venezolanos que han estado apoyándote. En el chat te felicitan muchos de ellos. La verdad es que eso normalmente habla muy bien de una persona, ya no digo de un cirujano, sino que cuando tantos compañeros te apoyan y hablan bien de ti, es que además de buen profesor eres buena persona. Eh, o sea que nada, te felicito por la charla, agradecido por el trato que siempre me habéis dado y bueno, el que me has dado tú
en Venezuela y nada, a ver si nos volvemos a ver pronto. Seguro, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder nosotros exponer nuestra experiencia y sobre todo la oportunidad que le das a Venezuela de poder irrumpir en este escenario científico que tú dominas, que tú controlas y que tú muy bien difundes, este, y que es de ayuda, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad de los especialistas de esta área y que tanta ayuda nos has proporcionado y lo conocemos, que no es simplemente un marco teórico de colocar alguna información, sino que además de eso tú eres una persona que acude, que ayuda, que opera, que corrige y que proporciona un gran beneficio para nosotros, especialmente en Venezuela, con las dificultades que tenemos y que tú muy gustosamente has contribuido, has venido aquí, y nos has ayudado a hacer patria, vamos a decirlo de esa manera, y a ponernos al día con muchas técnicas europeas y mundiales que están contribuyendo al desarrollo de la cirugía de la extremidad superior. Una vez más, te lo agradecemos infinitamente y pensamos que debes volver rápidamente otra vez. En marzo probablemente volveremos y también haremos ahí unas cirugías y demás. O sea que Por su- nada, un placer de nuevo y nos vemos la semana que viene que hablaremos sobre artroscopia de codo en el diagnóstico del dolor lateral del codo. O sea que será una charla muy interesante. Nada, muchas gracias a todos Seguro. Saludos al Real Madrid. y al Barça también. Me encantó ese saludo final, profesor. Gracias. Hasta Bueno, pronto. hasta luego, Iba todo Sergio. bien, iba todo Gracias bien a hasta el todos. mar. Gracias a todos los que escucharon. Adiós, adiós.